tuve la suerte de estar en un grupo que en plena dictadura logramos traerlo a dos miembros del grupo de teatro de Basaglia, que operaba en Italia con el tema de desmanicomialización, o sea, buscando una nueva perspectiva dentro de la salud mental y el concepto de cómo abordarla. Y lo hacía con el arte, con el teatro. Y estos dos actores, Horacio Herthoff y Cora Eschendorf, vinieron de onda con nuestro grupo, así que leímos en página 12 que estaban ellos. Y yo dije, che, si le escribimos, capaz que quieran venir. Y le escribimos y vinieron. Así les pagamos el pasaje y nada más. Y bueno, tuvimos ahí una experiencia muy linda. O sea que también se empieza a alimentar. Y una de las... en la sodería, bueno, el impacto que tuvo la apertura de la sodería como un espacio referencial del arte independiente, del arte del punk, porque en ese momento acá estaba Bussi de gobernador, ¿me entienden? O sea que abríamos el diario todos los días y veíamos su cara, sus dictámenes, que era el mismo que ya había asesinado. Esta vez estaba allí elegido, peor. Y antes estuvo sin que se lo eligiera, que fue cuando arrasó con muchísima gente. Entonces, todo el arte de los 90 estuvo muy impregnado de esa ambivalencia. Ambivalencia porque era la democracia y era el asesino gobernando en la democracia. Y entonces Euskadi Performance Rock se convierte en una banda que hacía temas propios y que fundamentalmente nos interesaba expresar una postura ideológica, no exactamente política, sino ideológica, como ser, en relación a los derechos humanos, como ser la inclusión de todos sin discriminar, las relaciones, el respeto por la naturaleza, el respeto por la mujer. En ese momento, atención, que todavía no había muchas manifestaciones visibles, si las había. Acá la especialista en camino femenino puede decir, pero digamos como que culturalmente todavía eso estaba como que no pasaba nada. Entonces, ahí en esta banda de rock, yo empecé, estaba como actriz en la sodería, haciendo una obra con la Tere Guardia que nos dirigía, El deseo atrapado por la cola de Picasso, que justamente Picasso lo escribe durante la ocupación nazi en Francia y era toda una alegoría a lo que no había. Y en las presentaciones de Euskadi, entonces yo empiezo a poner en juego lo escénico, porque ya era como que estar en un escenario para mí no era cualquier cosa. Estaba cargado de un sentido, sobre todo también por la conciencia que uno toma de los otros, de quienes te van a escuchar y a mirar. Entonces,
ya con una ideología y una conciencia de los otros. La performance apareció desde la poesía, desde la expresión plástica. Entonces ahí se empiezan a espontáneamente amigos, artistas a sumarse a esta movida de Euskadi. Una de las características de Euskadi que la banda duró 15 años y fue una banda emblemática porque en cada presentación hacíamos unas puestas teatrales, performánticas, que además, como eran performance, no se repetían. Yo digo un idealismo tremendo, porque no saben lo que trabajábamos para cada puesta, y nuestra convicción de la performance y del aquí de ahora y ahora, y que el pasado ya pasó, nos llevó por ese camino. Había una interrelación con actores, con plásticos, con músicos, con videastas. A veces éramos 30, 40 artistas en escena, desde un lugar de la performance colectiva, que se tocan así todo el tiempo con el happening. Porque la verdad es que esta denominación de performance colectiva que yo hago a través del tiempo de mi obra está muy condicionada porque cuando comienzo a hacer Huellas, que es una performance que se hace anualmente para el 24 de marzo o para la vigilia del 24 de marzo, hablar de happening en esa fecha era demasiado fuerte para mí, porque el happening tiene una denominación que está desde el inconsciente colectivo más conectado con lo ideal, la idealización. Entonces, desde ahí performance colectiva, desde ahí Euskadi, siempre en interrelación con con artistas, con grupos de teatro. Yo ahora tengo acá un video de una presentación que hicimos en Salta, en una pizzería. Cuando a mí me dijeron que íbamos a tocar en una pizzería y la fui a ver, no podía creer, porque, bueno, tenía esta iluminación como pizzería. Bueno, por suerte la creatividad es infinita, y cuando una tiene la convicción de que lo que hace tiene un sentido, todo se transforma y es lo que es. Acá en esta parte estamos, porque las cosas fue así, llegamos a Salta y yo busqué un grupo de teatro que estuviera entrenado para la improvisación. Vinieron estos chicos, que eran 5 o 6, y bueno, estuvimos charlando ahí, conociéndonos, viendo qué tenían ellos armado, qué ritual, siempre el ritual como un nexo. Si esto es un ritual, estamos todos conectados, como lo que hicimos hace rato, yo con eso es un ritual. Es que todos nos pusimos ahí en esa dimensión. Bueno, a ver, el registro no es el mejor porque, bueno, es una cinta que pasó a... Sí.
No, llevábamos a alguien que nos filmaba, pero nos dejó en VHS. Y entonces en el pasaje del VHS a esto quedó esto. Este, sí, sí, sí. Bueno, me interesó mostrarles esta parte para que capten el nivel de transformación que proponíamos en cada puesta. La idea de la performance, digamos, allí como poner, en esa performance fue el grupo de teatro el que llevó el medio, la argumentación que ellos tenían, no sé, después aparecen con una cruz, caminando, todo, bueno. Yo la verdad que no hubo tiempo de profundizar, además tampoco es mi estilo como meterme demasiado con la obra de los artistas que participan, ¿no? Bueno, esto fue como una introducción de Euskadi y me gustaría por ahí decirles, traje algunas notas de cuestiones esenciales, como que performance colectiva es una práctica artística contemporánea que involucra la creación colaborativa y participativa, donde el proceso y la interacción social son tan importantes como el resultado estético. La performance colectiva es una forma de arte en vivo que se desarrolla a través de la participación grupal, rompiendo con la idea tradicional del artista individual. Eso a mí me parece como siempre fundamental, porque el individualismo en el arte es algo que está alimentado desde el mismo día que empezamos a hacer arte, por la sociedad y también por nuestros propios egos, digamos, que nos van induciendo a un camino de sacar lo mejor individualmente, ser el mejor, competir. Para mí, por ejemplo, que haya un llamado, que ahora no me sale la palabra, de el salón, un salón, para no decir de qué lado, pero un salón de algún museo, donde se presentan 200 artistas con sus obras que han preparado, han laburado como artistas y ganan 2. ¿Cómo se van los 198 artistas a su casa? ¿Qué es lo que genera ese tipo de propuesta? Muchos perdedores y muchos resentidos también. Y entonces después también vemos en las obras que ese resentimiento se manifiesta con la violencia, la necesidad de expresar violencia en las obras, ya sea para defender, para denunciar, para lo que sea, pero le meten a la violencia como una carta de presentación. Que yo no digo que está mal o bien, porque ya ven que también lo que hacía Euskadi en los 90 tenía un nivel de violencia, pero era la época, era la época que todo estaba así de violento. Veníamos muerte, desapariciones, ametralladoras, ¿me entendés? Que tiré un poco a la ventana, no era nada. No era nada. Entonces,
es un aspecto importante que yo rescato en la performance colectiva, que los artistas que vengan a participar se animen a hacer, a dejar su zona de confort y meterse en la posibilidad de descubrir algo nuevo dentro de lo que trae. Vamos a ejemplificar. Hice una obra, un unipersonal, entre comillas, porque actuaba Euskadi, que se llamó El viaje de Molly Bloom. Y ahí, en esa obra, yo era, al definir de Eduardo Rosenzweig, que tuve el honor de que fuera a una función, él dijo que era una cantata, porque había músicos y tenían protagonismo, digamos, y yo les vocalizaba también bastante. Entonces, en Molly Bloom, en un momento fue Euskadi, y después cuando la seguía haciendo, ya empecé a invitar a músicos, otros músicos. Y la propuesta que venía con la invitación es que, suponte, si vos eras guitarrista, yo te decía, bueno, venía, me acompañás, sí, buenísimo. Bueno, pero no vas a tocar la guitarra, vas a tocar el teclado. Ay, pero si yo no sé tocar el teclado, pero sos músico. Sí, bueno, pero sí conocés las 4 escalas del teclado. Sí, pero no sé tocar. Bueno, a mí eso es lo que me interesa. Que vos saques tu musicalidad de la profundidad, ¿viste? Que no vengas a repetir chingui, 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 chingui. Porque ese es, acá llegó el guitarrista chingui, chingui, o el bajista tum, 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 tum. Entonces, esa incomodidad aparente también es jugar. Lo lúdico se pone como protagónico porque es jugar a un juego donde no tenemos el poder y la manija de la técnica, por decir, que manejamos. Entonces, esa es parte del proceso que los artistas que participan de Huellas y de todas las performances colectivas que he hecho la curaduría, transitan por ese camino, ¿viste? Bueno, otra parte fundamental de la performance colectiva es que es una obra que se completa con la participación del público, y ahí se toca con el happening. Porque el happening depende totalmente de la participación del público para que la obra funcione, se desarrolle y termine o no. Y en las performances colectivas que he organizado, eso es así. Nunca sabemos qué es lo que va a suceder. Siempre están los elementos que se prepara el material, se prepara el concepto. Entonces, ¿qué va a expresar Huellas este año? Bueno, el año pasado, en marzo, hicimos Huellas y se llamó Oasis. Trabajaron todos los artistas con esa idea. ¿De qué? De generar un oasis. En ese momento donde lo social, acá viene esta anécdota infantil que yo conté, porque siempre lo social me determina en la obra.
porque tengo una conciencia del entorno de la cual no me puedo abstraer. Entonces, en esa percepción del afuera, entonces yo el año pasado, ¿qué puedo decir? Habíamos tenido unas elecciones que, bueno, no a todos nos cayó tan bien los resultados. Y había mucho agobio, había mucho, sobre todo en el sector de los derechos humanos. Y entonces a mí me pareció importante generar un espacio, un oasis, donde pudiéramos ir a estar relajados y también sintiendo que estamos vivos más allá de las circunstancias externas. Y ahí entra mi poder como psicóloga también. ¿Por qué? Porque a mí sí me interesa el aspecto emocional de los artistas y del público. Siempre pienso en eso. Siempre, digamos, creo, teniendo en cuenta cómo deseo que el público se sienta en Huellas. Entonces, ¿qué deseo? Porque hay Huellas, se llama Huellas Nuevas Alternativas perdón, ya se me cruzó con otra cosa. Huellas estéticas contemporáneas en relación a los derechos humanos. Entonces, la consigna es: no repitamos la estética de los derechos humanos que ya tiene su camino, ya tiene su presencia y a la que respeto totalmente. Pero entendiendo que el tiempo pasa también y que las generaciones de gente nueva van apareciendo, entonces que tienen otras necesidades de expresión sin que lo ideológico, lo ético como ser humano, que es el respeto por la diversidad, por la naturaleza, por lesotres, esté presente. Entonces, desde ahí se generan obras artísticas que expresan esa mirada del pasado, porque los 30.000 siguen estando presentes y van a estar presentes siempre porque estuvieron presentes. Y el devenir de lo que hoy también los artistas necesitan expresar. Me preguntaba cómo, porque estamos hablando de 30 años, ¿no? De 30 años. Ah, un montón. De 30 años, claro, desde el 94 que se inaugura la sodería, claro, que hemos festejado el año pasado. 30 años en 40 años de democracia, una democracia o una postdictadura, digamos, que no terminaba de poder en ese momento, entre los 80 y los 90, bueno, definirse, constituirse, ¿no? Y que pareciera que todo el tiempo estamos una y otra vez trabajando o intentando trabajar, por lo menos un grupo importante de argentinos y de argentinas, en relación, bueno, a esa necesidad vital, que significa estar en un sistema que nos contenga a todos y dentro del cual podamos tener una vida digna, que no pedimos mucho más, ¿no? Tener una vida digna y por lo mismo una vida feliz, finalmente, ¿no? Y me preguntaba en esas opciones de manifestaciones artísticas desarrolladas en ese momento en Tucumán, o en el norte argentino, ¿no? En este caso en el video que veíamos de Salta, en una región también tremendamente conservadora y difícil, ¿no? Como es este lugar. Vino la policía al final. A ver, contanos un poco eso. Sí.
Eso era lo que quería preguntar con respecto a cómo fue la reacción del público en Salta ante la performance de Euskadi. ¿Cómo era la reacción del público ante la performance? Generalmente era de estupor. Generalmente era de estupor porque, bueno, porque era, además ahí en esa presentación, yo después además tocábamos 3 veces, entrábamos y salíamos 3 veces, o sea que tocábamos como 1 hora y media, 2 horas, en una de las entradas, sí, exceso, exceso. Y no, entonces la performance de esa noche se llamaba llenar el corazón de pensamientos. Y yo me llevé un corazón de vaca y papelitos con lapicera, entonces le fui pidiendo a la gente que escriban sus pensamientos de amor y los hacía que metan la mano adentro del corazón de la vaca y lo pongan. Bueno, ahora ya no hago eso, ¿no? Claro, no, no, no. Entonces, volviendo a lo tuyo, es muy interesante la pregunta, porque fíjate, una de las cosas que Euskadi dejó fue las impresiones personales de cada uno de los que tuvieron oportunidad de asistir a nuestras presentaciones. Porque, bueno, porque eran todas cosas así, impactantes. Digo, No, esa no, no. mezcla entre la música, el rock también era como una manifestación que empezaba de nuevo a latir, digo, me imagino Tucumán Sí, de la época, sí, porque se sí. conocían ya desde los 70, 60 las bandas porteñas, pero no sé cuánto había de desarrollo del rock acá en Tucumán, por ejemplo. Sí, sí había, pero bueno, lo Pero que tampoco una pasa, mujer que no, cantase. yo, la primera rock and rollera, no, y lo que nos caracterizaba era el tema de la performance. Entonces me acuerdo que lo que se decía era, me encanta ir a ver Euskadi porque nunca sé lo que me va a pasar, porque, porque siempre el público estaba involucrado en nuestras puestas, viste, activamente, bueno, de distintas maneras, pero, y bueno, también hubo desmayos, tema en la, sí, vos sabés que en filosofía y letras nos contratan una vez, nunca más, nos contratan para la fiesta de recibimiento de primer año, bautismo. Bueno, hicimos una apuesta tan magnífica. Yo en ese momento estaba con un libro que me había regalado Daniel Ribadeo sobre Cantor, El Teatro de la Muerte. Copadísima con la propuesta y... Ay, no sé si conta esto, pero... Entonces, así, anécdotas de la magia que tenían las puestas. Entonces, domingo a la mañana, yo en el bar del Parque Avellaneda, leyendo el libro de Tadeusz Kantor, una performance que él había hecho, donde a la entrada había puesto un bidet con un reproductor donde cantaba una soprano. Y a mí me encantó la idea. Entonces miren la magia, ¿no? Yo estaba leyendo así, digo, ay, qué hermoso, levanto la vista y veo un inodoro blanco a unos 70 metros solo, en medio del parque, no sé si me entienden. Yo digo, ay, mi inodoro. Dejé todo y salgo corriendo. Llego al inodoro y ya había llegado también otro. Y yo lo miro así y le digo, es mío. Me dice,
Me dice, no, yo lo he visto desde allá, es mío, me dice el tipo. Le digo, mira, yo lo necesito, está roto, estaba rajado, o sea, se ve que, no sé, estaba rajado ahí, o sea que no servía. Le digo, mira, yo lo necesito para una apuesta de una banda de rock, porque yo canto en una banda de rock. Cuando digo así, aparece otro que me dice, ¿vos sos la Coqui Méndez? Sí. Ay, tu banda me enloquece, y empieza a hablar de Euskadi en el medio de la discusión con el inodoro. Entonces le digo, bueno, sí, contale a él, contale que necesito el inodoro. Para la apuesta. Pero total que lo convencí, le pagué un poco, le pagué lo que tenía en la billetera, le digo, te doy lo que tengo en la billetera, pero déjame que me lleve el inodoro. Y bueno, el fans me ayudó a llevarlo al inodoro en el auto, lo puse, llegué a mi casa con un inodoro. Ese inodoro estuvo en la puesta de filosofía, arriba de un gran escritorio que había en el escenario, inclinado así, y adentro yo le puse un micrófono inalámbrico. Y entonces tenía una máscara acá puesta, y cada tanto yo iba, metía la cabeza dentro del inodoro y cantaba, y salía por el micrófono. Eso como en el escenario, pero abajo sucedían muchas cosas con otros performers, como ser una estructura acro donde se hacía acrobacias, un lanzallamas, la gente que corría con cajas, gente desnuda, mucho nudismo en esa época. Y bueno, la que nos había contratado se desmayó. En un momento de intenso, porque nuestra música también era intensa, ¿me entiendes? Y revoleando todo. ¿Me entendés? Era eso, punk, sin el estilo punk, conceptualmente punk. Bueno, digo, para cerrarlo del público. Sí, Huellas tiene, creo que lo dijimos el otro día en clase, pero bueno, Huellas tiene 15 años. 15 años de desarrollo, de esa experiencia de arte colectivo que se desarrolla los 24 de marzo, pero previo a eso, entra Euskadi, que claro. Euskadi está cuando y Euskadi se mezcla. Se mezcla, porque Euskadi siguió 15 años, 15 claro. años, sí. Esta fue la época más intensa, después ya... sí, bastante largos los inicios. Sí. Pero ahí viene una pregunta. Al principio esbozaste una pregunta, o por lo menos yo la entendí, con respecto a cómo pensábamos, desde a dónde pensábamos lo que hacíamos con respecto al entorno político que estábamos viviendo. Y por ejemplo, desde Tadeusz Kantor salió una serie de 3 recitales que se llamaron Embalados, porque era el tema de Tadeusz Kantor, el embalaje como concepto social y político, y tomamos, por ejemplo, el mito de Sísifo, que me acuerdo que fue en la zona una apuesta fantástica, y una de las cosas que sucedía en el salón de la zona de la calle San Juan, sí, ese era de Oli Alonso y la Silvia Quirico en ese momento. Y bueno, y entonces, por ejemplo, había una escalera, que conseguimos una escalera altísima, y entonces Kipildor
con un vestido como con una túnica blanca, subía la escalera con un mapa de la Argentina, llegaba a la punta y lo soltaba. Y volvía a bajar, la agarraba, no me acuerdo qué hacía, volvía a subir y las volvía a bajar. O sea, representando, digo, como una muestrita nada más, como tomamos el mito de Sísifo como algo que se repite, se repetía, la piedra. No sé si lo conocen el mito de Sísifo, ¿sí? Tin, tin, tin. Es de una persona que va arrastrando o empujando una roca hasta la punta, cuando llega baja, es como bueno, eso. Y de ahí entonces viene Spa Happening. De Euskadi, Spa Happening fue para mí como la irrupción más contundente que sucedió con respecto a la performance colectiva en esa época. Porque en el Centro Cultural Villa, en el 2008. Y entonces ahí yo puse en juego una técnica tremenda interior, porque era una época donde producía bastante performance. Y me hablan del Birla y me dicen que tenía recordándome que tenía fecha un mes después en el Birla que yo la había solicitado. Yo ya me había olvidado. Entonces digo, ¿qué hago? Bueno, no, les digo que no voy a hacer nada. Y en ese momento digo, pero hay tantos artistas que les encantaría estar en el Birla y que por ahí, o porque no van, o porque no les dan, o porque no, por lo que sea, no pueden. Yo voy a hacer algo que abra. Entonces, voy a hacer un juego. Voy a invitar a todos los artistas que me encuentre. De acá al 10, suponte, eran un mes, los primeros 10 días. Y era una época que yo salía bastante a muestra, todo eso, es que me empecé a encontrar. Y me sucedió, ¿no?, de encontrarme con alguien que yo no lo hubiese invitado, naturalmente. No porque tenía algo en contra, sino porque por ahí era un artista que yo no lo sentía muy afín conmigo, lo que sea. Y dije, este es el momento, lo voy a invitar. Y así, y así, y así, y así. Y se armó una movida. No, estaban acopados porque había tantísima gente. Fantástico, muchas artistas plásticos, mucha gente de teatro. Bueno, Marina estuvo con las Manojos de Calle que empezaron en San Francisco, en la iglesia. Ahí empezaba la performance de ella. Además sucedía otra en la puerta del correo, que esperábamos una carta, no sé qué era, que yo me acuerdo que veníamos con una carta y la entraba. Sí, bueno. Esa fue para mí la gran prueba, porque dije, esta es la inclusión más pura que yo he hecho, ¿viste? Porque no me dejé llevar por los deseos. Y eso dejó una impronta que rápidamente, creo que fue, no sé si el mismo año o al año siguiente, que empecé con los happenings femeninos que en el MUNT, para el Día de la Mujer, durante 3 años, happenings femeninos que eran solamente de artistas mujeres y para artistas mujeres, no podían ir los hombres.
se armó un lío porque, ¿cómo fue que van a discriminar? Bueno, yo dije, lo siento mucho, pero acá estamos por hacer un ensayo de lo que es la identidad femenina. ¿Qué nos pasa a las mujeres cuando no tenemos la mirada del hombre como, este, como espejo? O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy sola sin ningún varón a quien tenga que seducir ni chi? Entonces, bajo esa argumentación de psicóloga leída, se llevaron a cabo durante 3 años, esos happenings que también participaron un montón de mujeres, muchas artistas. Ahí ya los happenings tuvieron una onda más reflexiva, más femenina, en el sentido de más amorosa, la energía femenina, la energía femenina. Entonces ahí va a los happenings femeninos. En el medio aparece, hago un proyecto en el Hospital Obarrio de la medallita que no, eso fue antes, no, perdón. Tin. Y bueno, y ya arranca Huellas. Sí, acá tengo. Sí. Está el proyecto Aguas también, que bueno, performance colectiva en la Facultad de Cine, que hicimos en el 2009, 2011, Sostierra. Sí. Y Ame Pájaros, el último que me interesaba manifestar fue una performance colectiva muy particular que se llamó Ame Pájaros, que surgió como una necesidad personal de tener una respuesta humana ante el arrasamiento, no sé si se dice así, pero bueno, arrasamiento de un lugar de árboles, de un espacio muy amplio, donde había muchos árboles y yo fui a ese lugar un día y encontré que no había nada, solamente un árbol habían dejado y allí estaban todos las aves amontonadas en un solo árbol. Fue tremendo, ¿viste? Era como a todos, era un montón. Bueno, entonces eso me pegó tan fuerte que yo necesité hacer una obra que se llamó Ame Pájaros, que convoqué a, sobre todo, músicos para que tomemos el birla como si fuese un árbol. Esa fue la idea. Lo pensamos al birla como si era un árbol. Y entonces los distintos músicos estaban en distintos lugares. Ya a la entrada había uno, nomás la entrada, en el baño había otro, en los camarines también había. O sea, entonces la gente podía desplazarse e ir sintiendo esa variedad que tienen las aves de poder cantar juntas y no interponerse, ¿no? Es como, eso es lo que me parecía como muy interesante, esa capacidad de convivencia, eso me parecía transmitir. Bueno, y después ahí nace Huellas como una necesidad de generar un espacio donde lo emocional dentro de reparación, no histórica, de una reparación social, porque a las víctimas de la dictadura tuvieron después con los juicios la reparación del Estado y la reparación económica, pero la reparación social no
estaba tan presente en ese momento. Y entonces a mí me pareció importante ese aspecto que tiene que ver con lo emocional. Y ahí viene también la psicóloga que se me mete siempre como poniendo ese acento, ¿no?